Hablaba el señor Koldo en casa de su trabajo en Puertos del Estado, en Renfe, de los contratos Nunca. De los contratos de mascarillas, hablaba en casa. Nunca. De los contratos de mascarillas, nunca. De cómo intentaba gestionar que llegaran las mascarillas aquí, a España, en plena pandemia, sí, porque yo estaba en casa cuando eso, y a las tantas de la mañana, cuando yo me levantaba a preparar el biberón a mi hija, le oía hablar por teléfono y hablaba de mascarillas, de si estaban retenidas, si no estaban retenidas, si se fletaban, si venían, si no venían, porque obviamente era un tema importante y quería que llegaran las mascarillas lo antes posible aquí para salvar vidas. Soy la abogada de doña Patricia Uriz en la causa que está abierta en la Audiencia Nacional. La testigo desea acogerse al derecho a no declarar más que a las preguntas de su letrada. ¿Qué cargo tenía usted de 2018 a 2021? Pertenecía a la Secretaría del Ministro de Fomento. O sea que en el momento que estamos analizando los hechos, usted estaba de baja maternal, confinada, recién dada a luz, ¿no es así? Sí. Bien. Cuando vinieron a Madrid, ¿dónde vivieron? ¿Recuerda usted? Sí, en un piso que era propiedad del señor Ábalos. ¿Y pagaban usted el alquiler al señor Ábalos? Sí, le pagábamos un alquiler, obviamente. ¿Lo pagaban, recuerda si lo pagaban por transferencia, en efectivo, en mano, por Bizum? En mano nunca, siempre o por transferencia o por ingresos directamente en el banco. Aparecen en los informes de la UCO innumerables conversaciones suyas, supuestas conversaciones suyas, con el que en aquel entonces era su pareja, padre de su hija, don Koldo García Izaguirre. ¿Ha tenido usted ocasión de ver esos WhatsApps? Sí, me los ha mostrado mi abogada y realmente yo no reconozco esos WhatsApp, no me encajan en mi manera de escribir ni de hablar, ni me parece a mí que o puede faltar algo o hay antes algo a lo que implique esa contestación mía, antes o después. Realmente cuando yo hablo con Koldo, Koldo es capaz de enviarme en esos momentos 200 mensajes en un solo día. Entonces había veces que me mandaba varias cosas seguidas y yo iba contestando, y a veces igual a lo último que me había preguntado yo estaba contestando a 3 preguntas antes. Y aparte tenía 2 móviles. Cuando trabajaba en el Ministerio tenía 2 móviles, entonces a veces me escribía en uno, luego me escribía al otro, contestaba, y entonces era un poco complicado seguir las conversaciones a veces, incluso para mí. Entonces, en el momento de la detención, se les incautan a ustedes en el 2024 una serie de dinero en efectivo. Ya ha dicho que 13.000 eran exclusivamente suyos. Sí. ¿Don Koldo conocía la existencia de ese dinero? No, de hecho, cuando se produjo la detención y nos pidieron las llaves del armero para poder sacar lo que había, que les comentamos que había dinero, abrieron y cuando empezaron a contar el dinero, cuando dijeron la cantidad, Koldo me miró con cara de no entiendo qué es esto. Entonces, era porque yo tenía un dinero guardado que él no sabía que estaba en ese armero. ¿Lo manifestó así a los agentes de la UCO y le dio las explicaciones pertinentes a don Koldo en el momento de la detención? Yo explicaciones no le di a Koldo en esos momentos, pero Koldo manifestó y yo ratifiqué que ese dinero era mío y que Koldo no tenía ni idea de ese dinero. ¿Por qué dinero manejaba ustedes que no eran suyos? ¿Qué dinero manejaban? Pues bueno, gastos que hacía Koldo o que hacía yo por indicación de Koldo para el señor Ábalos. En relación a los pagos que hacía usted por cuenta del señor ministro, constan pagos del pago de la pensión de su hijo menor, Carlos Ábalos. ¿Nos puede contar por qué ustedes se encargaban de ese tipo de gastos personales del señor Ábalos? Bueno, porque a mí Koldo me dijo que lo hiciéramos porque realmente la exmujer ahora mismo del señor Ábalos no apreciaba para nada a los hijos que no eran frutos de su propio matrimonio. Entonces, aunque legalmente el señor Ábalos tenía que pasar esa pensión, era algo que a la señora Carolina no le hacía mucha gracia. Entonces, para evitar discusiones, pues lo hacíamos nosotros. ¿Qué más pagos hacían ustedes por cuenta del señor Ábalos
con anterioridad, desde que le conocen al señor ministro, con anterioridad incluso al conocimiento del señor Aldama. Pues me refiero a qué tipo de gastos personales. Yo iba a comprar el tabaco, le llevaba la ropa a la tintorería y la recogía y obviamente adelantaba ese pago. Billetes de tren que compraba para la familia. Yo creo que eso, el sueldo de alguna persona que trabajaba en su casa. Esa mecánica de adelantar ustedes los gastos del señor ministro continuó cuando el señor ministro fue nombrado ministro. Sí. Bien. ¿Incluían ese anticipo de gastos, pagos de gastos más personales, más, por ejemplo, regalos a amigas del señor Ábalos? Bueno, yo realmente nunca supe si eran amigas. Otra cosa es que yo pudiera por dentro pensar otra cosa. Yo nunca pregunté. A mí cuando me decía necesito que compres esto y alguna vez que igual le preguntaba ¿y esto por qué? Me decía lo pide el señor ministro. Y yo decía, bueno, en ese caso más bien era el señor Ábalos, y yo iba y lo compraba. Consta en la causa un audio del señor Ábalos en el que le dice textualmente, cuando te vea te lo pago yo. Este tipo de pagos, gastos personales que usted y don Koldo, hacían adelantando gastos del señor ministro, ¿el señor Ábalos se lo devolvía? Que yo sepa, alguna parte nos devolvió, pero de todas maneras yo no trataba nunca de los gastos con el señor Ábalos. Puede ser que en después de que cesara como ministro, puede ser que en algún audio me llamara, me pidiera a mí directamente, porque igual a Koldo no lo localizaba, para que le cogiera. Pero normalmente Koldo era el que estaba en medio, yo nunca reclamé dinero al señor Ábalos. Yo le daba los tickets a Koldo y Koldo lo gestionaba con el señor Ábalos. Al que era su pareja en aquellos momentos. ¿Sabe usted si el señor Koldo tenía que viajar en el contexto de las elecciones, podía pasar dietas que se eran abonados posteriormente? Bueno, pasaba los tickets y pasaba los gastos que tenía y el PSOE se los pagaba. Bien, ¿y cómo generaba, qué tipo de tickets, de gastos, de reembolsos podía pasar el señor Koldo al Partido Socialista para que se le reembolsara? Comidas, gasolina, cafés, realmente… ¿Viajes, hoteles? Sí, si se daba el caso de que no los había cogido Ferraz, sí, por supuesto, viajes y hoteles. Bien, ¿cómo distinguía el señor Koldo los gastos generados de viajes, comidas, hoteles, dietas, gasolinas, generados en el marco del Ministerio de Transportes, de los dietas, gastos, hoteles, viajes, gasolina, comidas, generados para el Partido Socialista? Le pongo el ejemplo de los momentos previos a la campaña electoral en 2019, pero en general. Pues bueno, tenía como 2 sobres para poderlos gestionar. De hecho, había veces que había viajes del Ministerio en los que hacían también labores el señor Ábalos de secretario de organización. Entonces, eso había que diferenciarlo muy bien porque el Ministerio de Transportes obviamente solo pagaba lo que correspondía al Ministerio. Lo que tuviera que ver con Ferraz y con el PSOE no lo pagaba, por supuesto. Entonces, Koldo tenía que diferenciar esos gastos para poder pasar el ticket a quien tuviera que pagarlo. ¿Cómo se le devolvían a usted, a la pareja, quiero decir a usted y a don Koldo, esos gastos adelantados por el señor Koldo, por ejemplo, en el Partido Socialista? Pues en el Partido Socialista siempre en efectivo. Bien. ¿Quién era el encargado y cómo funcionaba esa mecánica? ¿Era ticket a ticket, factura a factura o acumulaban varias y se les entregaba de golpe? Pues normalmente era una vez al mes, pero hubo meses en los que se juntaron 2, no sé si llegó a 3 meses, en los que se recolectaban todos los tickets, los iba guardando y se hacía una hoja de Excel con la fecha, el lugar y el tipo de ticket, con el importe, y se le pasaba una relación a Ferraz con los tickets, porque Ferraz solo pagaba si tenía los tickets, o sea, si tenía una justificación, si tenía un soporte.
de esos tickets. De hecho, Koldo alguna vez perdió algún ticket de los que se podían pasar a Ferraz y se quedó sin cobrarlo, porque Ferraz en ese sentido era muy rígido. O sea, el Partido Socialista siempre, en esa época en la que estábamos hablando, julio de 2018, julio de 2021, siempre le reembolsaba a ustedes los pagos en efectivo. Sí, siempre reembolsaba en efectivo. Y el tipo de billetes no lo sé porque yo no veía, o sea, yo había veces que recogía los sobres porque Celia me llamaba y me decía, ya tengo preparados los sobres del señor Ábalos y de Koldo. Y entonces, si ellos no estaban, los podía recoger yo. Si ellos iban a ir porque tenía que ir al partido el señor Ábalos pues, al final era el secretario de organización, a hacer algo, lo recogían ellos, pero si no, iba yo porque a Celia no le gustaba tener dinero en el cajón y entonces iba yo y lo recogía. Pero había veces que igual era un sobre en el que se veía, pero normalmente eran sobres cerrados en los que fuera, creo recordar que ponía la cantidad, pero yo no abría los sobres para ver lo que había. ¿Eran frecuentes las discusiones en su casa porque usted consideraba que don Koldo no entraba dentro de sus funciones adelantar tanto dinero al señor Ábalos? Sí, muchas veces discutimos por eso. Y discutían también porque el señor Ábalos no devolvía el dinero tan pronto como a usted le gustaría. Sí, por supuesto. Yo algunas veces cuando tenía gastos le preguntaba a Koldo, ¿cuándo nos lo va a devolver? Y Koldo me decía, cuando pueda. Y yo, pues bueno, pues al final no quería discutir más de lo que ya discutía por ello y me aguantaba, como quien